11 de octubre de 1969, San Francisco, una ciudad que, hasta ese momento, no vivía con el mismo nivel de paranoia que otras zonas donde el asesino ya había atacado. Calles iluminadas, movimiento normal, gente regresando a sus casas, taxis circulando como cualquier otra noche. Y, durante la madrugada, en medio de esa normalidad, un hombre de 29 años, Paul Lee Stein, trabajando, haciendo lo que había hecho tantas otras veces. Recoge a un pasajero para llevarlo a su destino. Cobrar, continuar, rutina, repetición, seguridad, hasta que recoge a ese pasajero en específico. Uno que no parecía diferente y que no destacaba, no levantaba sospechas y, al final, ese es el detalle más perturbador de todos, porque el peligro real nunca se ve venir. El trayecto comienza, nada fuera de lugar, luces reflejándose, silencio dentro del taxi o quizá una conversación mínima, irrelevante, lo suficiente para mantener la normalidad. Nunca lo sabremos. Pero, en algún punto, ya cerca del destino que pide este pasajero, la persona rompe el patrón, ya que le pide a Paul avanzar un poco más. Algo sencillo, unos cuantos metros, algo completamente normal para alguien que quiere bajarse en algún punto muy exacto. Sin embargo, ese pequeño cambio es lo que le crea la oportunidad, lo que lo lleva a un punto más oscuro, aislado y menos visible. Y ahí, sin ningún tipo de advertencia, sin discusión, sin tensión previa, el pasajero saca un arma y dispara directo a la cabeza. Una ejecución inmediata, precisa, sin ningún tipo de margen de error. Pero lo que transforma este crimen en algo completamente distinto no sería el disparo, sino lo que viene después. Porque, sin ningún tipo de prisa, sin caos, sin reacción impulsiva, el pasajero se queda como si tuviera todo el control del tiempo. Se inclina desde el asiento trasero hasta el delantero sobre el cuerpo, observa y, con una navaja que portaba, arranca un pedazo de la camisa del conductor, de manera limpia, intencional y consciente. Esto no se trata de un impulso, se trata de una decisión, y ese pedazo de tela no es solo un objeto. Ese pedazo de tela serviría como una herramienta, una prueba, algo que más adelante utilizaría para su propia narrativa que ya estaba construyendo, para demostrar que no mentía ni exageraba, que cada cosa que decía era real. Luego de esta extraña acción, el pasajero simplemente se retira, abre la puerta del taxi y se va caminando. Camina sin prisa, sin correr, sin esconderse, incluso sin voltear. No demuestra nerviosismo, demuestra una total calma y control de la situación, como si no hubiera hecho nada, como si fuera parte del entorno. Y es precisamente eso lo que lo vuelve más peligroso, porque no se comporta como alguien que huye, se comporta como alguien que, como en previas ocasiones, tiene plena confianza de que jamás será detenido. Sin embargo, es en este punto de la historia donde todo se vuelve más extraño y absurdo, porque, a pesar de ser lo que él pensaba, no se encontraba solo. 3 adolescentes desde una casa cercana observan toda la escena.
no completamente conscientes al inicio, pero lo suficiente para notar que algo no estaba bien. Lo vieron al hombre, vieron su postura, su comportamiento, su forma de moverse. Incluso vieron ciertos detalles claves de su apariencia que luego servirían para describirlo. Los jóvenes atinan a llamar a la policía, aportan información, ayudan, hacen exactamente lo que se espera de un buen testigo de un crimen. Sin embargo, a pesar de todo esto, el asesino se escapa. Pero no se escapa por ser más inteligente ni por tener un plan perfecto y elaborado, sino por un simple error. Un solo error que en apariencia pudiera ser pequeño, pero que resulta más que suficiente para arruinar toda la escena. Sucede que en la cadena de comunicación policial, después de la llamada de los jóvenes, la descripción cambia. No se sabe si se trata de un teléfono descompuesto o un simple error en la descripción, pero donde debía decirse hombre blanco, la policía lo comunica como hombre negro. Y este pequeño detalle, por más minúsculo que parezca, cambia completamente la dirección de la búsqueda. Patrullas se enfocan en el objetivo equivocado. Oficiales pasando de largo al verdadero sospechoso. Decisiones basadas en información correcta. Y mientras todo esto ocurre, el asesino seguía por la zona, moviéndose con total normalidad. Y es que para cuando este error humano se esclareciera, ya sería demasiado tarde. Hay versiones que incluso indican algo aún más incómodo. Oficiales lo encontraron, hablaron con él, lo cuestionaron y, sobre todo, lo dejaron ir. ¿Por qué? Pues porque básicamente no coincidía la descripción. Ellos estaban buscando a un hombre de color y se dice que se encontraron a un hombre con las características exactas que los jóvenes describieron, pero no era alguien de color. Ese momento no es solo un error, sino que es la oportunidad de oro perdida, probablemente la más cercana que tuvieron de detenerlo, y lo dejaron ir por simple falla humana. En este punto de la historia es cuando se crea el segundo bosquejo gracias a la descripción de los adolescentes. El primero, recordemos que es el bosquejo en el que lleva su disfraz característico, pero este obviamente es diferente al previo, uno que pasaría a la historia como la imagen de un rostro sin dueño. No era solo una cara, era un objetivo que para las autoridades se estaba volviendo imposible de cumplir. El bosquejo en el que se lo describe como un hombre blanco, de complexión media, que portaba lentes y un corte de cabello estilo militar, según la descripción que pudieron dar los 3 testigos del asesinato. Pasan unas cuantas semanas y al inicio el crimen no se conecta. Parece un asalto o un homicidio urbano más, distinto a todo el patrón anterior que el asesino del Zodíaco presentaba. ¿Cuál era este patrón? Parejas en lugares aislados, como recordaremos del capítulo anterior, distinto a lo que ya se había construido, pero, como siempre, esto cambiaría cuando, infaltablemente, el asesino reclama su obra con una nueva carta.